Me acuerdo que era muy famoso aquí, en especial en la época de cuando yo estaba en la escuela primaria. Yo les tenía envidia, la verdad, porque nunca aprendí. No estoy entendiendo, me siento estafada. A mí nadie me enseñó eso. Aquí no sabemos hacer esos trucos. Todas las niñas jugábamos al escondido. Y eso era maravilloso, era el mejor momento del día para mí. Prefieren no sacar al niño, darle un tablet, un teléfono, lo que sea, para que se ponga a jugar, una PC, y no salga a la calle para mantenerlo seguro. Eso le hace un daño tremendo al niño porque el niño necesita estímulos, necesita aprender, necesita correr, relacionarse con otros niños para poder crecer, para tener un desarrollo pleno, sano. Hola, hola amigos, yo soy Pili y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal Pililand. Espero que se encuentren muy bien en casita, les deseo un feliz domingo. Yo estoy muy contentica porque estamos nuevamente aquí juntos en un nuevo videito, ustedes conmigo y yo con ustedes. El videito de hoy está muy bonito, seguramente les trae mucha nostalgia porque, bueno, para qué explicar si les puedo leer el título. Se llama Los 10 juegos tradicionales que disfrutaron nuestros abuelos y padres. Eso es muy bonito porque hoy en día ya los niños con las tecnologías como que ya no tienen juegos al aire libre como solíamos hacer antes, aunque no lo crean, ya en mi generación, o sea, en mi generación todavía jugábamos jueguitos entre los niños no tecnológicos y bueno, sería muy bonito refrescar estos juegos de aquellas épocas, ¿no? Como en la actualidad ya no se usan. Y creo que les va a dar mucha nostalgia, va a ser muy bonito porque quizás ustedes jugaron todos esos juegos o algunos, incluso puede que yo también tenga conocimiento de algunos, incluso que lo haya jugado. Pero bueno, vamos a estar viéndolo, vamos a estar descubriéndolo. Y bueno, nada, antes de comenzar no se les olvide darle like, compartir, comentar, suscribirse, acá, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videitos. Y bueno, ahora sí, comencemos. Bienvenido a Yolo Camotes. Yolo Camotes, me encanta ese canal. De interés general. Cada día es menos común ver a grupos de niños jugando en las calles o en los parques. Pero, ¿dónde están los niños? Es muy posible que debido a la inseguridad no les permitan salir solos, o quizás están en las salas de sus casas jugando el último videojuego de moda. Ya solo ejercitan sus dedos con los controles de las consolas o con sus tabletas. Pero el México de no hace mucho era muy distinto al de hoy, en lo que respecta a los juegos infantiles. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy los 10 juegos tradicionales que disfrutaron nuestros abuelos y padres. Número 1. El valero. Este tradicional juguete, que consta de un palo amarrado a un cuerpo con un agujero, es generalmente fabricado de madera. Es muy común en toda Latinoamérica, aunque con diferentes nombres. Perinola en Venezuela, coca en Colombia, emboca en Chile y capirucho en Centroamérica. Sus orígenes son algo confusos, aunque se dice que ya en el siglo XVI se jugaba en Francia. Ya veo cómo funciona. Número 2. El trompo. Consiste en un cono de madera o plástico duro rematado con una punta al final. El trompo sí, aquí lo teníamos. Se enrollaba un cordel para lanzarlo y hacerlo bailar. Sumamente antiguo, pues Virgilio lo menciona en su obra La Eneida, y Platón. Este jueguito del trompo me acuerdo que era muy famoso aquí, en especial en la época de cuando yo estaba en la escuela primaria. Todos los varoncitos del aula tenían su trompo y lo llevaban a la escuela y era muy gracioso porque las niñas queríamos jugar, yo tengo ese recuerdo, pero no nos salía. Eso de enrollarlo y lanzarlo, no salía y recuerdo que era muy bonito. Yo les tenía envidia, la verdad, porque nunca aprendí. Y yo quería un trompo y nunca me lo compraron. Me decían, si tú tienes Barbies, ¿para qué tú quieres? Pero a mí siempre me gustaron los jueguitos de los niños. A ver, no es que sea de niño, pero en mi escuela lo tenían los niños varones. Y bueno, muy bonito el trompo. Hacía metáforas a partir del movimiento del trompo. Existe una inscripción en el Museo Británico que data del año 1250 a.C., en la que un niño dedica sus juguetes al dios Agrio. Uno de esos juguetes era un trompo. Número 3. ¿Es antiguo? El yoyo. El perrito, el columpio y la vuelta al mundo son clásicos trucos que se hacen con este juguete. Está formado por un disco de madera, barro o plástico y un cordel enrollado en el extremo, listo para poner. ¿Cómo que con el yoyo? Disculpen que pare nuevamente.
puedes hacer todos esos trucos. Yo nada más recuerdo que lo enrollabas, le hacías así, subías. Lo único que yo sabía hacer y malamente, porque no le sabía, no le tenía técnica. A mí no me salía, nada más me salió una sola vez y ya. ¿Cómo que se pueden hacer todos esos trucos? No estoy entendiendo, me siento estafada. A mí nadie me enseñó eso. Aquí no sabemos hacer esos trucos. Por lo menos recuerdo que en mi infancia nadie, no recuerdo quién me enseñó, pero cuando me enseñaron nadie me hacía esos trucos. Así que me siento completamente engañada. Ustedes los mexicanos están avanzados hasta en eso, hasta en los juegos tradicionales de cuando éramos niños. Hacen trucos, yo no entiendo. Estamos atrasados en todos los sentidos. No puedo con tanto. Ponerlo en tu dedo y deslizarlo de arriba abajo. La finalidad del yoyo no era divertirse como hoy en día, sino en el pasado se empleaba para cazar presas o como arma para las guerras. Como Número 4. arma. La matatena. Es un juego de destreza donde se necesita una pelota pequeña y algunas matatenas, que Aquí son le objetos decimos en el forma de Jackie. asteriscos. Consiste en botar la pelota y antes de que llegue esta al piso, tomar una matatena y con la misma mano atrapar la pelota. En el juego A del principios calamar del siglo sale. XX se empleaban piedras, semillas o nueces. Después fueron reemplazadas por figurillas de metal o plástico. Número 5. La lotería. Muy popular en las fiestas y kermeses, este juego consta de imágenes repartidas en tablones y un gritón que las va mencionando al azar. El primer jugador que completa sus imágenes, marcándolas con frijolitos, bolitas de papel o cualquier basurita, grita ¡Lotería! Aquí Y es no el lo ganador. hacíamos. Este juego llegó a México en el siglo XVIII, proveniente de Europa. Algunas modalidades de la lotería ya eran jugadas por los romanos, los señores feudales y hasta los piratas. Número 6. La rayuela, el avión o bebe leche. Solo se necesita una piedra y un Ay, gis. Se aquí no dibujan en sé el cómo se piso decía. casillas con números, generalmente del 1 al 10. La piedra es lanzada por el jugador a un número y va recorriendo las casillas saltando en una sola pierna, evitando la casilla donde se encuentra la piedra. Se dice que el juego está basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En las casillas representan los obstáculos de la vida para llegar del purgatorio al cielo. Número 7. Hasta ahora los que conozco son el trompo, el que mencionaron, no recuerdo cómo le dicen ustedes, pero nosotros le decimos Jackie, que es de la pelotita y coger las figuritas mientras la pelotita esté en el aire. Y esto de la rayuela, lo que no le decíamos así, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, hago esta pausa para mencionar que me alegra saber que conozco bastante de los juegos que he mencionado hasta ahora y me llena de emoción porque esto significa que tuve una buena infancia como niño, como los niños merecen tener, no como ahora con las tecnologías que embobece tanto a los niños que no. Uno debería darle la tecnología, el tablet, el teléfono al niño después de cierta edad, deberían dejarlo disfrutar su infancia porque aparte que se crea un vicio que no es bueno y todos los daños perjudiciales que todos sabemos porque no se le deben de dar este tipo de aparatos tecnológicos a los niños, pero bueno, ese no es el tema. Estoy muy feliz de conocer casi todos los que han mencionado hasta el momento, así que continuemos. Las canicas. Las canicas Las también. canicas son un juego muy antiguo. Se han encontrado en Egipto tumbas de niños que datan de 3000 años de Cristo y donde hay canicas a su alrededor. Súper antiguo. En el mural Tepantitla en Teotihuacán se aprecia un grupo de personas jugando con bolitas. Actualmente se siguen realizando campeonatos de canicas, como el que actualmente se realiza en Australia. Hay múltiples maneras de jugarlas: meterlas en un agujero, sacando las canicas de los contrincantes de una circunferencia trazada y muchísimas más variaciones. No sé por qué nunca lo Número jugué. 8. Stop o detente. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Se comienza el juego con esta frase, donde hay un grupo de niños alrededor de un círculo con casillas con nombres de países. Todos se echan a correr y el niño con el país mencionado grita "Stop" o "Detente", ello para que se detengan. A continuación el niño elige un jugador y debe adivinar en cuántos pasos llegará a él. Pasos de elefante, pasos de hormiga y demás animales. ¡Ay, qué complicado! Número 9. Saltar la cuerda. Dos personas se ese ponen sí. en cada extremo de una cuerda y comienzan a hacerla girar para que un tercero la brinque. Se cantan canciones y se le van agregando dificultad al juego, girándola más y más rápido, brincarla con un solo pie o metiendo más jugadores al mismo tiempo. Gana el que pueda brincarla por más tiempo sin ser tocado por la cuerda. Número 10. En este apartado podremos mencionar a los juegos más dinámicos, como las escondidas, las traes, policías y ladrones, encantados, bote pateado, etc., en los que ganará el niño más veloz, el más hábil
o paradójicamente, el más tramposo. Pero esto es solo un pequeño ejemplo de la gran variedad de juegos que nuestros padres y abuelos disfrutaron antes de la existencia de modernos videojuegos o dispositivos electrónicos personales. Pues justamente las escondidas, no sé si lo llegué a mencionar al inicio del video, era mi juego preferido cuando era niña. Recuerdo que toda la escuela primaria teníamos creo que 15 o 20 minutos de recreo. Toda el aula, bueno, todas las niñas, los niños se dividían a los niños y a las niñas, pero porque queríamos. Y todas las niñas jugábamos al escondido. Y eso era maravilloso, era el mejor momento del día para mí. Yo siempre añoraba con que fuera el horario del receso. No podía contar los minutos porque sentía que me volvía loca, porque me encantaba jugar al escondite. Y también hicimos otra variante que no sé si ustedes lo tienen allá, que se llama, aquí le decimos el topado, que es topar a la persona como tocarla, que es básicamente lo mismo correr hasta tocar a alguien. Es como una papa caliente. Y a esa persona a la que tocaste entonces le toca correr detrás de los demás para ver, o sea, para quitarse el toque, el tocado. En fin, que si tocas pierdes y tienes que correr atrás de los demás y así sucesivamente. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, ustedes saben que yo me enredo, soy media disléxica, pero yo sé que ustedes me entienden en el fondo. Y bueno, tenía que decirlo. Me encanta el escondite, las escondidas o como se diga. Los niños y niñas mexicanos se divertían con otro tipo de juegos que tenían varios beneficios, como conocer nuevos amigos, convivir con todos los niños de la colonia o el barrio, ejercitarse sin aburrirse, además de explotar la creatividad y al mismo tiempo educarse mientras se divertían. Hoy en día, por paradójico que parezca, las personas que están legalmente privadas de su libertad pasan más tiempo al aire libre, aún tras las rejas, que muchos niños de nuestras ciudades, casi el doble. En concreto, el tiempo al aire libre en contacto con la naturaleza de los niños de hoy en día se ha reducido considerablemente, pasando más del 90% de su tiempo en espacios cerrados. El correcto desarrollo del niño necesita movimiento desde que nace, y la forma más fácil e interesante de moverse es jugando, y si es posible, al aire libre. Se estima que aproximadamente el 20% de los niños en México no realizan ninguna actividad al aire libre, ni siquiera en espacios bajo techo y menos en contacto con la naturaleza. Y esto hablando de cifras oficiales que tienden a pintar las cosas de color de rosa. Los análisis revelan que al mismo tiempo que se coarta la libertad en el juego al aire libre, entre 5 y 8 veces más jóvenes sufren niveles clínicamente significativos de ansiedad y depresión. Esto comparado con aquellos de la década de los años 50 y 60 del siglo XX. La disminución en la libertad de los niños para jugar con cierto riesgo ha sido continua y gradual. Con el afán de mantenerlos completamente a salvo hasta de un raspón de rodillas, les hemos dañado su propio desarrollo, como lo demuestra el considerable aumento de las enfermedades infantiles. Otro estudio afirma que los niños sedentarios enferman 5 veces más de depresión que los que se mantienen activos. En los últimos años se ha prohibido la venta o práctica de juegos que se consideran podrían ser peligrosos para los niños. Todos hemos sido niños y hemos disfrutado alguna vez esa sensación de cosquillas que nos produce el asomarse a lo largo de un tobogán, o subir por la estructura de hierro de los columpios, dar vueltas o colgarse de un lado a otro como si fuéramos monoarañas. Cualquier conducta que ponga a prueba nuestro sentido del equilibrio nos atrae como un reto desafiante. Una de las principales funciones del juego es el aprendizaje, pues nos ayuda a regular el miedo y la ira. En un juego con ciertos riesgos, los más pequeños aprenden a enfrentarse a pequeñas dosis de miedo que son manejables, pero sin caer en emociones negativas por mucho tiempo. Así se aprende que se puede superar cualquier situación y recuperar indudablemente un estado emocional de alegría. Una gran superficie de nuestros hemisferios en nuestro cerebro, en concreto la corteza motora primaria y secundaria, se hallan dedicadas al control motor. Durante el desarrollo temprano de todo niño, nuestro cerebro aprende poco a poco a moverse de manera cada vez más sofisticada, coordinando con mayor precisión los sistemas implicados con la función motora y emocional del niño. Y ese aprendizaje se realiza en la infancia mediante el juego. Muchas funciones del sistema nervioso se desarrollan de manera crítica durante los primeros años de vida. Cualquier alteración negativa a este sistema durante esa etapa infantil provocará muchos trastornos neurológicos en nuestros hijos. Claro que sí. El sistema nervioso, dentro de sus muchas funciones que realiza, una de ellas es la del equilibrio, y la cual necesita de estímulos para su desarrollo.
ya que de lo contrario, la movilidad del niño no estará optimizada y este tendrá miedo ante cualquier desafío que conlleve desplazamientos en altura, velocidad, giros o cambios de postura bruscos. Los moretones, heridas y rasguños, por paradójico que parezca, son una parte fundamental de los niños en ese aprendizaje del sistema nervioso. Es cierto, mi El rodilla intentar proteger es que consciente. nuestros hijos sufran hasta el más mínimo raspón puede ser la reacción natural de todo padre o madre, pero la sobreprotección producirá déficits del aprendizaje, problemas físicos y emocionales que acompañarán al niño toda su vida, por lo que al creer que les estamos haciendo un bien a nuestros hijos, en realidad, involuntariamente, les estaremos haciendo un daño permanente. El juego debe ser la principal actividad de un niño, es lo que su cerebro espera, juegos y más juegos, sobre todo relacionados con la actividad física y preferiblemente. Pues sí, justamente tenía que comentar esto porque yo me creo comentarista deportiva, ok, no. Justamente a lo largo de todas las épocas, de los años, de la historia, han habido, por supuesto, padres sobreprotectores, pero súper sobreprotectores. Y ahora tienen la ventaja de la tecnología, que con tal de que su niño no salga, que no se lastime, o porque tienen miedo de la calle, porque también los tiempos son otros y hay mucha violencia últimamente en el mundo entero, prefieren no sacar al niño, darle un tablet, un teléfono, lo que sea, para que se ponga a jugar, una PC, y no salga a la calle para mantenerlo seguro. En su mente piensa que están seguros y realmente, ya lo mencionaban, eso le hace un daño tremendo al niño porque el niño necesita estímulos, necesita aprender, necesita correr, relacionarse con otros niños para poder crecer, para tener un desarrollo pleno, sano. Aquí lo mencionaban, así que no sé quién para estar argumentándolo, pero es totalmente cierto lo que dice y comparto la idea. Así que si tú que estás mirando esto, disculpa que diga tú, usted que está mirando esto y es un padre sobreprotector o abuelo sobreprotector, no hagas eso. Ok, no soy quien para regañar a nadie, pero deberían saber que los niños necesitan estímulo, también van a ser mucho más felices que estar en una pantalla viendo un muñequito o un juego. Lo digo yo que ahora de adulta casi no tengo estímulos sociales y cuando hay corriente no me queda de otra que ver series y no me divierto. Siento que me falta esa adrenalina de salir, de jugar, qué sé yo, billar, ping pong, lo que se puede jugar los adultos y no se puede porque, ajá, somos adultos y eso implica los problemas de adultos, etcétera. Me estoy desviando de tema, pero bueno, creo que ustedes me están entendiendo. Y bueno, nada es que los niños necesitan ser niños, básicamente. Al aire libre. La humanidad vive en megaciudades desde hace pocos cientos de años y la evolución no ha podido adaptar nuestro organismo a vivir en ellas. Cuando un niño juega al aire libre, preferiblemente en un entorno natural, el cerebro lo agradece con una inyección de felicidad, algo que es parte nuestra desde que el hombre camina sobre la tierra. ¿Hay riesgos? Por supuesto, pero a eso se le llama vivir. Por naturaleza, los niños no tienen excesiva conciencia del pasado y tampoco del futuro. Ellos viven el momento. Su actividad principal es jugar, y el juego promoverá que nuestros hijos aprendan a moverse con habilidad, a no herirse, a valorar las situaciones de manera adecuada, y cuando no haya otro remedio, a defenderse mediante la fuerza física, y sobre todo hacerlo con la medida adecuada, respetando en lo posible los valores aprendidos de padre y madre. Es ahí el entorno familiar donde tiene un papel fundamental. Si deseamos un México, un futuro de gente sana, física y mentalmente, comencemos con nuestros hijos, no sentándolos frente a alguna pantalla por horas, sino dejándolos ser lo que saben hacer mejor, ser niños, dejándolos que jueguen al aire libre o con juegos que estimulen su imaginación, donde los padres sean por supuesto sus guías, donde se fortalecerán sus cuerpos, mentes y por ende su espíritu interno. Nuestros ancestros conocían esta verdad y por ello le daban mucha importancia a la actividad física así como a la actividad mental. Y como evidencia de ello, tenemos sus majestuosas construcciones que aún hoy en día se alzan desafiantes hacia los cielos, como testigos de lo que puede lograrse cuando el cuerpo y la mente trabajan como uno, en armonía y en sano equilibrio.
Bueno, este videíto estuvo realmente muy bueno, interesante, informativo. Me gustó mucho porque aparte de que te hace un recuento de los juegos de quizás del pasado, de nuestros padres, abuelos, también te hace una ay Dios mío, la dislexia, concientización, creo que así se dice, te deja una reflexión al final para que los niños sean niños, para que dejes a tu niño jugar en la calle, en fin, todo lo que vimos en la trayectoria del video y estuvo realmente bonito porque vino con una enseñanza incluida y eso me gusta de los videos, que aparte de que te enseñen esas cositas lindas, aparte de que tenga un objetivo el video, te haya dejado otro al final. Y bueno, en este caso ya lo mencioné, te dio a conocer unos juegos muy bonitos y la importancia de que los niños jueguen en sí. Y bueno, quiero pedir disculpas si en algún momento divagué, que sí lo hice varias veces. Es que este tema me gusta tanto y me pasa con todos los temas que me gustan. Tengo tantas cosas que decir por decir que lo que organizo los pensamientos me disocio y entonces pienso en lo otro que quería decir, que lo quería conectar y al final no termino diciendo nada, así que disculpen, estoy trabajando en ello. Y bueno, nada. Muy bonito el video, por favor, recomiéndenme más videitos de este tipo, me lo dejan en los comentarios. Déjenme en los comentarios también, por favor, qué videito, qué videito, qué juego de estos que mencionaban han jugado, conocen o que su padre jugó, si tienen hijos, si le inculcan estos jueguitos. Y bueno, me lo dejan todos en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Si llegaste hasta aquí, coméntame un emoji de una pelotita para que para saber que llegaste hasta aquí. Y mandarte tu saludito especial para saber que eres un verdadero Pirelanders, claro que sí. Y bueno, nada, no te olvides de darle like, comentar, suscribirte, compartir si te gustó este videito, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro. Y bueno, nos vemos en la próxima. Los quiero, chao.